¿Quiénes fueron los hititas? ¿Sabías que esta civilización antigua nos era desconocida hasta hace relativamente poco tiempo? ¿Cómo llegamos a descubrir a esta civilización perdida? Pues hoy vamos a hablar de todo eso. Johann Ludwig Burckhardt fue un explorador suizo del siglo XIX que fue un profundo conocedor de la lengua árabe y de la religión islámica, y en 1822, en su obra Viajes por Siria y Tierra Santa, habló del hallazgo de una lápida con jeroglíficos desconocidos en Hama, en Siria. Y aquí empezó todo, porque años después, en 1834, Charles Texier, un historiador y arqueólogo francés, descubrió las ruinas de una antigua ciudad cerca de la aldea turca de Bogazkoy. Y en 1839, en su libro Descripción de la Sea Mineure, afirma que esas ruinas pertenecían a una civilización desconocida, ya que no era capaz de identificar la cultura a la que pertenecen estas ruinas de entre todas las conocidas de la antigüedad. Y es por ello que pasaron 4 décadas de misterio y elucubraciones. El misionero irlandés William Wright, en las décadas de 1870 y 1880, recoge varios restos arqueológicos y los traslada a Estambul. Y en esas mismas fechas, los arqueólogos Skin y Smith descubren las ruinas de la ciudad perdida de Carchemish, en la que encuentran esa misma escritura jeroglífica tan enigmática. Y en 1879, Henry Sayce, en unas excavaciones en la ciudad de Esmirna, descubre tablillas con esa misma escritura. Y el mismo Henry Sayce, en 1880, durante una conferencia de la Society for Biblical Archaeology, propuso que todos estos vestigios arqueológicos pertenecían al pueblo de los hititas. Ojo, un pueblo ya mencionado en la Biblia. Dichas referencias aparecen en los libros del Génesis, el Josué, Números y segundo libro de los Reyes. En ellos se habla de Hitim, un término que fue traducido al alemán como getita, en inglés como Hittites y en español como hititas. En 1884, William Wright aportó nuevos datos a favor de la hipótesis de Sayce en un atrevido ensayo titulado El Gran Imperio de los Hititas. Y hacia el año 1887 se descubrió en la ciudad egipcia de Amarna una gran cantidad de documentación de la época del faraón Akenatón que incluye abundante correspondencia con alusiones directas a los hititas. Y ojo que en 1888 los arqueólogos Carl Humann y Felix von Luschan dirigen unas nuevas excavaciones en la antigua ciudad de Şengirli al sur de Turquía y descubrieron una fortaleza hitita con numerosos bajorrelieves y toneladas de esculturas. Alucinante. Y entre los años 1891 y 1892, el arqueólogo William Freundles Petrie encontró tablillas con inscripciones hititas. Pero la cosa continuaba, ya que en 1893 el arqueólogo francés Ernest Champré descubrió en Bogazkoy fragmentos de tablillas en la misma lengua. Pero te estarás preguntando, con tanta inscripción, ¿cuándo pudimos por fin descifrar esta enigmática escritura? Pues bien, en este sentido, el mayor descubrimiento lo realizó el arqueólogo Hugo Winkler entre 1905 y 1909 en Bogazkoy, donde encontró más de 10.000 tablillas de lo que parecía ser una especie de archivo del imperio. Y por suerte, entre tanta escritura había textos bilingües. Sí, textos bilingües en varios idiomas que sirvieron como piedras de Rosetta para poder descifrar la lengua hitita por primera vez. Y gracias a todo esto, Winkler pudo afirmar que las ruinas pertenecían a la antigua capital del imperio hitita, la cual acabó llamando Hattusa. Y a partir de entonces, la investigación entre los años 1911 y 1952 se centró en descifrar la lengua hitita. Y dentro de este reto, el historiador y lingüista Johannes Friedrich hizo las primeras grandes aportaciones en 1946, cuando publicó un manual de lengua hitita. Y entre 1952 y 1954, cuando publicó un primer diccionario de la lengua hitita. Pero el punto culminante del descubrimiento del antiguo imperio de los hititas se produjo durante las excavaciones dirigidas por Kurt Bittel en Bogazkoy entre 1931 y 1977, o las excavaciones dirigidas por Helmut Bossert en Kara Tepe, donde se encontraron más textos bilingües que, además de ayudar a acabar de descifrar la escritura hitita, fueron claves a la hora de fijar las fechas de los eventos e hitos
de este imperio pasado. Así pues, a diferencia de los reinos contemporáneos de Babilonia, Asiria o Egipto, cuya memoria ha estado más que presente en las sucesivas civilizaciones, el reino hitita forma parte de los olvidados por la historia antigua de Oriente Próximo. Y es que, al igual que los sumerios, no dejaron apenas rastro en las memorias de los pueblos que posteriormente ocuparon sus tierras. Y si hemos llegado a saber de su existencia y descifrar su historia, ha sido gracias al incansable trabajo de los arqueólogos y arqueólogas del siglo XIX. Fascinante, ¿verdad? Y nada más por hoy. Y ya sabéis, si nos acompañáis en este canal, podemos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas en más vídeos, así que si te interesa seguir excavando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos vídeos, así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web, allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Y claro, dale un buen like a este vídeo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de toda nuestra historia. Muchísimas gracias.